Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Gracias a Dios tenemos el segundo y último día del seminario bíblico, juntamente con la Iglesia Generación de Fuego y con el expositor, Pastor Juan Kim. Espero que esta noche, con un corazón abierto, podamos recibir la palabra de Dios y así también a los invitados, ¿no? Puedan también invitar y escuchar también atentamente este seminario que realmente está preparado solo para cada uno de ustedes y así también los hermanos que nos están viendo. Para ello vamos a iniciar cantando un himno, por favor puedan acompañarme. Vamos a cantar el himno 460, Porque Él vive. Todos juntos, hermanos, cantemos el himno 460, Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Muy buenas noches a todos, pastores, líderes, también los hermanos y las hermanas. Y aquí, diferente departamento de La Paz, diferente departamento de Bolivia, que estamos participando y veo, ¿no?, en la pantalla los ministros de Ciudad de Santa Cruz Montero, también Caranavi, también especialmente también Pastor Marcelo Espejo. A través de Pastor Marcelo podíamos realizar ese gran seminario bíblico
el pastor invitó al pastor Joaquín de Chile, él es pastor. Entonces, esta noche es segunda noche. Ayer empezamos, hoy es última noche, ¿verdad? No muy rápido pasamos. Que los pastores líderes también quieren, ¿no? Continuar más. Pero no se preocupe, no terminando, estamos preparando también otros seminarios bíblicos que puedan, ¿sí?, escuchar la palabra de Dios. Entonces, todos pastores líderes, hermanos, segunda noche, antes de empezar, primero invitaremos al pastor Marcelo Espejo y para que ore esta noche de seminarios bíblicos. Entonces, invitamos pastor Marcelo. Sí, pastor, no escuchamos, no escuchamos. Sí. O mientras chequeando su audio, su sonido, y quisiera sí, aprovechar y explicando poco, ¿no? Este gran seminario bíblico con el pastor Joaquín, director de la Misión Buena Nueva de Chile. Entonces, ese seminario está transmitiendo a través de diferentes medios. Entonces, por radios, luego también por internet, Facebook, YouTube, estamos y transmitiendo nosotros. Entonces, y todos los hermanos y hermanas y puedan invitar nuestra familia. Sí. Pastor Marcelo, buenas noches. Si no escuchamos, pastor, si puede chequear. Buenas noches, pastor. Sí, sí, muy buenas noches, pastor Marcelo. Sí, está bien, muy bien ahora. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En primer lugar, quiero agradecer mucho a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor del Evangelio, ¿verdad? De las predicaciones, como Él nos ha mandado, y por todo el mundo predicar el Evangelio a todas las naciones. De modo que aquello es cierto, nosotros los cristianos evangélicos, como también los misioneros, estamos cumpliendo, ¿verdad? Quiero leer un texto bíblico en el 1 de Corintios, capítulo 15, verso 10. La Biblia dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Este texto es muy maravilloso, ¿cierto? A mí me bendice mucho realmente. En esta noche, entonces, en primer lugar, también quiero saludar, ¿no?, a todos los pastores que están en este momento conectados también para poder oír, por ejemplo, al evangelista, al pastor Juan Clim, que él se ha dispuesto realmente, ¿cierto?, para llevar este gran seminario bíblico, ¿verdad? Sí. Pero quiero comentar también un poco, pastores, por favor, ¿no? El evangelio realmente, ¿cierto?, ha cruzado fronteras, ¿no? El evangelio también ha corrido por aire, por tierra, por mar. El evangelio está siendo predicado ahora en todo el mundo entero, hasta en confines de la tierra, ¿verdad? También agradecemos al Señor, ¿no?, por este medio de comunicación, de la manera como por internet se puede llegar, ¿cierto?, a una multitud de personas. Porque si nosotros concentramos en un estadio de una ciudad, por ejemplo, una cantidad de gente vamos a poder reunir.
Pero en esta noche, por ejemplo, miles van a recibir lo que el pastor va a compartir. Es una cosa maravillosa realmente, ¿cierto? Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Yo me alegro, Pastor Andrés y pastores que están en ese momento oyendo, están escuchando este mensaje, ¿verdad? De modo que quiero orar yo juntamente con los pastores que están en este momento. Les ruego, por favor, acompañarme. ¿Sí? ¿Puede ser sí? Sí. Oramos. Amado Dios, en nombre de Jesús, nuestra gratitud y agradecimiento a ti, Dios mío, Señor mío, porque tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, porque tú has mandado, Señor, la gran comisión que están cumpliendo la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Padre. Yo te agradezco, Dios mío, que hayas levantado esta iglesia hace unos años atrás. Permítame orar, Dios mío, bendecir al pastor Oxafor, porque él fue el primer varón que tú has señalado para que pueda levantar la obra en algún lugar del planeta Tierra, por supuesto que sí. Y lo has bendecido de sobremanera, Dios mío, con tantas naciones, Padre, oh Dios. Yo te agradezco, Dios mío, que también, Señor, los pastores que hayan llegado a la ciudad de La Paz, en particular a la ciudad de El Alto, a la Iglesia Generación de Fuego. El primer pastor que llegó allí fue unos años atrás, el pastor Daniel Cho. Gracias, Dios mío, porque tú has enviado, Dios mío, a tu siervo, al predicador, Dios mío, que nos ha compartido 3 noches por lo menos. Desde aquel día, Señor amado, hemos despertado realmente. Hay un despertamiento en tu iglesia, Generación de Fuego. Hay un avivamiento en tu iglesia, Generación de Fuego, Dios mío, Señor mío. Y por tanto, cierto, vemos, además de eso, que hemos entrado a la sana doctrina, lo que estábamos un poco equivocados también en tiempo pasado. Aquello no valía realmente, cierto, de esa manera, llevar a un pueblo, Dios mío, Señor mío. Por eso 1000 veces, Dios mío, yo te doy gracias, Padre, oh Dios, que hayas enviado, Dios mío, al pastor Daniel. Dios mío, te agradezco, Dios mío. Él ha venido porque tú has enviado a la ciudad del Alto. Él ha predicado tu palabra. Desde aquel momento hemos recibido tu palabra y hemos podido comprender la sana doctrina. Eso es lo más importante para mi vida, como también para mis hermanos que estamos ahora compartiendo tu palabra, Dios mío, Dios mío. Quiero bendecir, Dios mío, a todos los pastores, Dios mío, que trabajan alrededor del mundo. Me refiero a la Iglesia Generación de Fuego. Señor mío, Dios mío, bendice, Dios mío, Señor mío, dale palabra, Dios mío, para que esa palabra realmente impacte, Dios mío, a cada uno de las personas que están oyendo tu palabra, y también las personas que no son creyentes aún todavía, que se conviertan al cristianismo, Dios mío, porque para eso es la predicación de tu palabra, Dios mío, así como hemos leído acá en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por gracia de Dios y por evangelio, Dios mío, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino he trabajado más que todos aquellos, quizá, Dios mío, cierto, más que todas las iglesias, congregaciones, el Señor está usando, Dios mío, a los pastores, Dios mío, de la iglesia en Misión Buenas Nuevas. Qué bendición realmente, Señor Dios. Yo te doy muchas gracias, Dios mío, y te pido que sigas bendiciendo, que sigas supliendo cada necesidad que ellos tienen, Padre amado. Gracias, Dios mío. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastores. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, muchas gracias. Dios desea, ¿no?, unirnos. Uniendo hay más fuerza, también sabiduría, ¿no? Aquí en Bolivia, con Pastor Marcelo, Iglesia Generación de Fuegos, uniendo y trabajando, podía haber más extendiendo el Evangelio. Entonces, y también, siguiente programa, antes de presentarnos, siguiente programa, quisiera también avisar, ¿no? Y a través de medio radios, está transmitiendo Buenas Nuevas, 107.6 FM, en la ciudad de Tiquina. También cadena central Caluyo, 96.4 FM, en la zona de La Paz y Alto. Jerusalén Radio, en la ciudad de Caranari.
También departamento Sucre, Vida Nueva 93.3 FM. El centro Padilla 96.9 FM, provincia y Padilla. Sí, ahí y los pastores, también directores de radio está transmitiendo. Especialmente no aquí radio satelital Tupacatari está transmitiendo toda la prédica del expositor esta noche. Entonces toda parte de Sudamérica está llegando. Entonces los que puedan sintonizar pueden llegar la gracia de Dios esta noche. Siguiente programa, hermanos, y palabra de felicitación esta noche, y pastora Marta Monar, Iglesia Internacional, Senti City, ahí va a dar la palabra. Invitamos, ¿no? Pastora y Marta Monar, Marta Monar. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches, Pastor Joaquín. Muy buenas noches a todos los pastores y todas las personas que estamos ahora en esta reunión tan importante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Quisiera empezar con Mateo 18 al 20. Quiero leerlo, ¿no? Dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje a mí me lleva al tremendo compromiso que yo tomé hace muchos 31 años, y creo que todos ustedes, de poder ser aquellos que vamos a llevar el Evangelio. El encargo del Señor ha sido, es y será la eternidad, hacer discípulos. No solamente para un lugar, sino para hasta los confines de la tierra, del mundo. Para mí es una tremenda responsabilidad lo que tenemos a cargo por el llamado del Señor, porque yo entiendo que ninguno de nosotros está donde está porque tropezamos de casualidad o por la voluntad de un hombre. Cada uno hemos tomado el sacerdocio según el llamado del Señor para estar en el lugar que estamos. Cuando a mí me ha tocado una vez dar una prédica acá en Santa Cruz, cuando me invitaron en la Asociación de Pastores, el Señor me llevó mucho a ver esto. Y es por eso que en esta noche Dios traía a mi corazón compartirles un poquito. El pastor Joaquín lo que hace con nosotros es ayudarnos a ser aquellos discípulos para ser discípulos. Uno no puede ser discípulos conforme al corazón de Dios si todas las cosas no tenemos claras. Para ser discípulos debemos ver qué discípulos vamos a ser. Entonces, es muy importante revisar cómo estamos. Yo sé que todos nos esforzamos por ir bien. Para mí conocer la iglesia Buenas Nuevas, agradezco al pastor Oxopar, que fue el primero que conocí hace 2 años, luego conectarme con la Iglesia Buenas Nuevas de Chile a través del pastor Joaquín. Estoy muy agradecida a Dios. Yo tengo 31 años en el Evangelio, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor ahora. Yo soy de Perú y estoy acá en Bolivia. El Señor añadió hace 2 años a mi vida el conocimiento de lo que a mí me falta y seguro me seguirá faltando para ser discípulo conforme al corazón de Dios. Y una de esas cosas es que a mí me tenía que quedar muy claro lo que es la salvación. Agradezco a esta iglesia en la cual no me tropecé yo porque quise, sino porque Dios así permitió. Luego estar todos estos meses con el tiempo que nos regala el pastor Joaquín a través de la iglesia. Él es discípulo del pastor Oxopar. Y el pastor hace discípulos conforme a su corazón. El haber aprendido muchas cosas, haber ampliado mi conocimiento, y una de esas es acerca de la salvación,
que no se pierde, para mí ha sido una riqueza muy grande para mi vida. Yo la verdad estoy muy agradecido a Dios por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí primero me ha dado la seguridad que tal vez inconscientemente yo no la he tenido, ¿no? Decía de repente, ¿y qué yo? Como muchos se preguntan, si yo he pecado, así tenga la salvación y he pecado y no he tenido tiempo de arrepentirme, entonces no pierdo la salvación. Y en estos días estoy trabajando con gente nueva que está yendo a otras iglesias, pero por lo del coronavirus, esos son muy cercanos a mí, entonces Dios ha permitido que estén conversando conmigo. Y yo les explicaba acerca de la salvación, y es algo que no lo entienden. Entonces hoy, la hija de uno de ellos me decía, es que quiere decir que toda una iglesia donde yo voy, que son como 3,000, 4,000 personas, no son salvas, porque la salvación, yo lo he entendido hasta ahora, que la salvación se pierde. Increíble, entonces yo los llevo, gracias a Dios, me he estado preparando por las enseñanzas, el tiempo que nos dedica el pastor Joaquín. Yo sé que no es fácil estar todas las noches a una misma hora, no es fácil para nadie, ¿sí? Eso lo tengo yo muy claro, porque yo también dirijo iglesia y para mí mis tiempos son muy, muy cortos así. Entonces, para terminar y agradecidos, de verdad que mi corazón está muy agradecido a la Iglesia Buenas Nuevas en general, en el mundo, porque sé que ellos están trabajando y llevando una visión clara que tenemos que llevar en lo que es la salvación. Encontrarme con personas que sudan y que no lo pueden entender, que están perdonados, que si no hacen un esfuerzo no están salvos y tiemblan cuando piensan de que están salvos sin haber hecho ningún esfuerzo y que no tienen que hacer nada más y no lo pueden entender, es pensar que el mundo necesita de hacer discípulos conforme al corazón de Dios. Ir y hacer discípulos, no como yo quiero, sino como Él nos ha dejado planteado. La salvación es lo que el hombre necesita, por eso Jesús vino. Entonces, si eso no llevamos al pueblo, y esta señorita me decía ahora, me decía, quiero entender, y poco a poco fuimos conversando, y después ella se quedó y le dijo, papá, ya lo entendí, y el papá se tocaba la cabeza, personas que son instruidas, empresarios, que no lo pueden entender, de que están perdonados, justificados, santificados, perfeccionados por la gracia de Dios. Y entonces, para mí, por eso leí Mateo, ir y hacer discípulos de Cristo. No conforme a lo que uno quiere, sino conforme al corazón de Dios. Muy agradecido de verdad. Yo lamento no poder todas las noches, sobre todo en este tiempo, estar escuchando con tanta sabiduría como se nos explica. Y yo les pediría, por favor, de que cuando se pueda, en todo no se falte. Yo tengo tristeza en mi corazón porque mis tiempos ahorita son muy cortos, de verdad, pero sí estoy aplicando, Pastor Joaquín, sus enseñanzas. Espero ser buena alumna y buena discípula del Señor y de hacer discípulos conforme al corazón de Dios por lo que yo recibo a través de Misión Buenas Nuevas y a través de su persona. Que Dios lo bendiga siempre. Y un abrazo para todos, porque creo que nunca dejaremos de aprender. Yo siempre me ufano, estoy agradecida a Dios por mis años que tengo. Yo no soy jovencita, tengo 73 años, 31 años en la vida cristiana, y no dejo de aprender. Así que el aprendizaje será hasta el día que Dios me lleve, y en lo que más puedo estaré aprovechando de esta bendición grande que es para mi vida y para la vida de muchos, ¿no? Este tiempo con el pastor Joaquín y con Iglesia Buenas Nuevas a través del pastor Oxopar. Dios los bendiga, un abrazo muy grande desde Santa Cruz, acá tienen su casa, y bueno, gracias por este tiempo. Sí, muchas gracias, pastora Marta Monal. Sí, escuchando su palabra, ¿no? Nos da mucha también esperanza, ¿no? Y alegría es. Entonces, la misión Buenas Nuevas, donde necesita,
y pues queremos apoyar el trabajo juntos para que sus iglesias crezcan y luego finalmente es el evangelio va a llevar, ¿no? Todos lados. También queremos recibir sus apoyos también juntos, así queremos avanzar. Entonces, siguiente programa y presentación especial. Antes de escuchar la palabra y preparamos a través del Colegio Musical Sesorí, 2 canciones. Primera canción, A solas al huerto yo voy. Segunda canción, Un hombre levantaré. Entonces vamos a invitar al Colegio Musical Sesorí.
muchas gracias, Colegio Musical Cesorí. Entonces, ahora, ¿no? Nosotros escucharemos la palabra. Cuando nosotros tenemos mucha hambre, entonces no hay fuerza, ¿no? No hay esperanza, ánimo, nada. Pero y comiendo rica comida es rápidamente se anima, ¿no? Y luego tiene fuerza. Esta noche, a través de la palabra, y muchos hermanos puedan y tener la fuerza, esperanza. Entonces invitamos al pastor Juan Kim, que va a dar la palabra a través de la Biblia. Entonces invitaremos al pastor Juan Kim de Chile. Buenas noches, ¿cómo están todos los pastores? Especialmente saludo cordial al pastor Marcelo Espejo de la Iglesia Generación de Fuego. Gracias al pastor que me invitó a su iglesia para que yo presente ante los pueblos de la iglesia y también todos los acompañantes en esta noche. Espero que Dios les bendiga. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 11. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 11, del versículo 1. Voy a leer. Hechos capítulo 11, el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaban yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé
de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta el versículo 18 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros podemos compartir la palabra de Dios en esta noche, una vez más, como última noche. Por la invitación del pastor Marcelo Espejo, ya nosotros estamos teniendo buen tiempo que nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Observando Hechos, capítulo 11, lo que nosotros hemos leído, esta palabra nos enseña una cosa muy clara, que en el corazón de Cornelio, siendo centurión, había recibido el perdón eterno y recibiendo el Espíritu Santo del Señor por regalo de Dios. ¿Sabe qué regalo? Regalo es que no tiene el precio para recibirlo. Por ejemplo, ¿no? Una persona si regala alguna cosa, puede decir que ya solamente págueme $10, voy a darle regalo. Ya cuando pone como el precio, no será regalo, porque el regalo es, no debería pagar nada. Ese es el regalo, como gratis. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tanto quería salvar a los judíos, israelitas, y también a los gentiles. Por eso Jesucristo estaba profetizando que cuando haya llegado, recibido el Espíritu Santo del Señor, ya será testigo de mí entre los discípulos de Jesucristo, que sean como testigos de Jerusalén, de Judea y Samaria, hasta confines de la tierra. Pero en la época de apóstol Pedro, todavía ellos tenían la regla por la ley. Por esa razón, cuando Pedro visitó a la casa de Cornelio, predicando el evangelio, escuchando esta palabra, ¿no? Entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban enojados contra Pedro. Entre los circuncisos, así decían. Creo que ellos también estaban confiando en el evangelio, creyendo en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo estaba hablando, ¿no? Cuando reciba el Espíritu Santo del Señor, que sean como mi testigo, será predicado el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra, incluye todos los gentiles. Pero ellos tenían la regla que entre los judíos no querían comer con los gentiles y quisiera conversar con ellos, porque ellos se trataban contra los gentiles como animales, hasta los samaritanos también. Los samaritanos, como la descendiente de Abraham, todos son como las tribus de Israel,
fuera de como tribu de Judas, y todo incluye como 11 tribus. Pero un día ellos perdieron por guerra, por eso se mezclaron la sangre por Siria, por eso transformaron como samaritanos. Pero la verdad que el antepasado de los samaritanos era como Abraham, padre de la fe. Pero ellos cuando miraron la situación de Samaria, ya estaban estableciendo una regla que no necesario conversar con ellos. Tampoco podemos comer porque son inmundos. ¿Sabe que la mentalidad de ser humano a veces está trancada? La mentalidad de ser humano a veces está poniendo una regla por sí mismo. Por causa de tener la regla, humanidad ya no puede llevar el evangelio a otros lugares. Esa es una enemistad contra Dios. Por esa razón nosotros tenemos que despojar nuestro pensamiento, nuestra regla. Ya un día yo estaba pastoreando en Corea del Sur, en la iglesia de Dongincheon. Pero en el año 1997, en el mes de octubre, ya llegó la orden de Misión Buenas Nuevas, que yo fuera como misionero de Jamaica. Es una isla donde usaba el idioma inglés. Imagínense, ¿no? Después de recibir la salvación, aunque en mi corazón surgía un deseo de ser misionero, pero al llegar la orden estaba muy asustado, porque apareció mi nombre, que es como misionero de Jamaica, donde usa idioma inglés. Si hubiera sabido sobre el idioma inglés, entonces no tendría problema nada para mí. Pero no sabía nada el idioma. Por esa razón, ya yo tenía que solucionar la visa de Estados Unidos, porque para viajar de Incheon hacia Jamaica, Kingston de Jamaica, sí o sí tengo que escalar de una ciudad de Estados Unidos. Por esa razón, comprando el boleto, yo quería recibir la visa de Estados Unidos. Yo presenté documento, mi matrimonio y también documento de mis hijos. Cuando yo tuve entrevista con el cónsul de Estados Unidos en Corea del Sur, me preguntó, ¿por qué usted quiere viajar a Estados Unidos? La verdad que solamente yo escalo para llegar a Kingston de Jamaica. Permíteme para cruzar. Así es, entonces no quiero darle la visa, entonces solamente puede viajar nomás. Por causa de eso, yo tenía que dejar mis hijos en la casa de mi suegra y separado, y luego con mi esposa solamente partimos. Llegando al aeropuerto de Nueva York, estaba esperando una policía, estaba atendiendo bien a nuestro matrimonio, ¿no? Para llevar a la habitación de hotel, para asegurar. Porque ya tenía tiempo para tomar otro avión, para viajar a Kingston desde Nueva York. Creo que uno de como 8 horas o 10 horas ya tenía que esperar. Entonces, esperando allá y luego llegando tiempo,
tomando el avión con el matrimonio de pastor de Nueva York. En aquel entonces, pastor Lee, que está pastorando ahora en Yangcheon de Seúl, Corea. Entonces, con el pastor Lee, nosotros ya llegamos a Kingston, aunque en Kingston estaba viviendo dos hermanas coreanas, pero ellas no podían preparar nuestro lugar, como la casa. Sin tener el contrato de ninguna casa, nosotros ya llegamos. Al llegar, yo no sabía nada de hablar inglés, ¿no? Por eso, en vez de mí, el pastor y Hammo, él tenía que conseguir una casa. Leyendo periódico, llamando a la casa ajena donde iba a dar alquilada, ¿no? Entonces llamando, como todo el día estaba llamando. Porque, ya miren, cuando nosotros llegamos en un hotel que podía comer, hacer una comida entre nosotros mismos, ¿no? Por eso poco barato, pero no podía pasar muchos tiempos, tenía que solucionar entre 3 días. Si no hubiera solucionado, entonces ya iba a gastar un montón de dinero. Además, pastor Lee con su esposa van a regresar a Nueva York. Iba a quedar solamente nuestro matrimonio. Pero por la gracia de Dios, él consiguió una casa, ya tomando taxi, llegando a la casa. Creo que pasando solamente 2 días, ¿no? Y luego, al llegar, la señora, como la dueña de la casa, no abrió portón. Desde aquel tiempo empezó a hacer entrevista. ¿Quién va a vivir? Yo. Ellos. ¿Quiénes son? Ellos matrimonio como misioneros de Jamaica. ¿Ellos hablan inglés? No, no hablan. Entonces, ¿cómo hacen misión? Entonces, mucha pregunta, uno de 30 minutos, ya estaba discutiendo, conversando, no quería abrir el portón. Y luego, por fin, creo que aprobado, ¿no? Ya abrió el portón, ya ingresara. Al ingresar, nosotros ya podíamos conversar amablemente y luego hicimos contrato. Creo que era como alquiler de $700. En esa época, 1997, $700. Caro. Y luego ya empecé a vivir. Justamente la dueña de la casa, ella era profesora de universidad. Por eso nuestro matrimonio hemos pedido a ella para que nos enseñara cada noche inglés. Imagínense, ¿no? Teniendo como 32 años, empecé a estudiar ABCD o ABCD y tenía que arrancar inglés. ¿Era fácil o difícil? I am a missionary. Así tenía que empezar. Entonces me recordaba, ¿no? El tiempo de lo que había aprendido durante 3 meses, ¿ya? Pero era muy difícil porque cada noche nos daba tarea. Tarea. No me gustaba tarea, ¿no? Nunca había hecho tarea, pero siendo misionero ya y estaba llegando de la tarea. Por eso yo pedí a mi esposa, por favor, haga tarea conmigo, vamos. Ella nunca aceptó mi petición sobre tarea. No, estudió, tiene que estudiar personalmente, no puedo ayudarle en nada. Entonces, no podía comprender nada, ¿por qué no me ayudan? No quiero ayudar. Está bien, ya estaba tirando el libro, no quiero aprender nada. Pasando uno de
3 meses, un día estaba observando el libro de inglés. Poco a poco estaba leyendo. En aquel entonces llegaba un entendimiento. Tal vez yo puedo arrancar, estudiar inglés. Ahora sí. Pasando 3 meses, ya llegando un sentido. No es que aprendí todo, ¿no? Sino que estaba sintiendo que es posible aprender inglés. Pero hay problema en mi vida, ¿no? Porque cuando ingresamos en Kingston de Jamaica, la inmigración no se dio, la visa turística solamente 3 meses. Ya pasó 3 meses. Tenía que renovar la visa, por eso yo fui a inmigración, quería renovar, pero no me dio nada de poder. Un día estaba muy cansado. Dios mío, ¿qué hago? Estoy ilegal, entonces ¿cómo yo puedo seguir como misionero de este país, Jamaica? Estaba decepcionado, ¿no? Y al regresar a la casa, estaba muy cansado, por eso estaba acostado. Me acosté en la cama, ¡pum! Pero de repente estaba sonando teléfono. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pastor Oxupa. ¿Cómo está, hermano Kim? Pastor, ¿cómo está? ¿Estaba bien? Sí, pastor. Estoy muy bien. Estaba muy cansado, pero para responder, como yo digo, estoy muy cansado, no me gusta. No puede decir eso, ¿no? Por eso, estaba bien, pastor. Yo tengo una buena noticia. ¿Qué es esto? Mire, el pastor Yonghai Lee de Lima de Perú, de Misión Buenas Nuevas, él me llamó por teléfono. Dijo que en La Paz de Bolivia, uno de 50 justos están reuniendo, están esperando que llegue un misionero coreano. Esta noticia ya quiero entregarle. Tal vez usted no quiere ir a La Paz de Bolivia. Así me preguntó. ¿Cómo yo puedo decir que no quiero, no conozco Bolivia? Apenas ya ahora estoy arrancando estudio de inglés, ya. No podía decir esto, ¿no? Porque en mi corazón llegó el límite de vivir en Jamaica, porque ya estoy siendo ilegal. No hay salida. Pero cuando me dijo esta cosa sin saber nada de situación de La Paz de Bolivia, ¿no? Solamente me llegó alegría, buena noticia. A ver, me voy, pastor. Ya. Entonces, de primero ya tiene que viajar a Lima de Perú, uniéndose con el misionero Yonghai Lee de Lima de Perú, y ya visite a La Paz de Bolivia para iniciar la iglesia de La Paz. Gracias, pastor. Pasando una semana, ya llegó otro misionero de Jamaica, ¿no? Ya nosotros salimos. Llegamos a Lima de Perú. Ya desde aquel tiempo yo conocí de Sudamérica, ¿no? Y creo que en 1998, en el mes de marzo, así es, marzo. Entonces, quedándome uno de como 30 días, ya la hora llegó para viajar a La Paz de Bolivia, no solamente nosotros, sino también Pastor Yonghai Lee con su esposa, diácono, como hermano Cha, que había sido como anciano de nuestra misión, ¿no? Hermano Cha, y luego matrimonio de Leonardo, y así también el expositor, Pastor Oh Song-gyun, con su esposa, ¿no? Y nosotros tomamos el avión y llegamos a La Paz de Bolivia.
el primer día, cuando yo estaba observando ambiente de La Paz, estaba nublado, llegando como 6 de la tarde, ¿no? Y no se veía afuera, pero estaba lloviznando, poco frío. Pero todavía no había hecho contrato un lugar, por eso no podía preparar nada, ni cama, ni comida, ni colchoneta, nada, nada. Solamente hermana Juana Paco, la que había recibido la salvación, su familia, ya estaba preparando colchonetas y sobrepiso. Pero no sabía ella cómo tenía que preparar, porque ya nunca había tenido la experiencia, ¿no? Al llegar la hora de cena, ya nosotros solamente esperábamos, nada más, no tenía nada de comida, ¿ya? Es decir, que sin tener la experiencia, sin tener muchos hermanos, ya no arranca para establecer la iglesia, ¿no? Pero toda la noche ya nosotros no podíamos comer nada y luego se desmayó la esposa de expositor, mi esposa, también la esposa de Pastor Leon Hai Lee, y vomitaron constantemente, fueron al baño, ya era desastre. Por eso al llegar como 10 de la noche, Pastor Leon Hai Lee decía que ya pasaría como esta forma, nosotros moriremos. Ya vamos a bajar abajo donde está reservando tanque de oxígeno. Por eso nosotros bajamos en el hotel. Toda la noche ya nosotros podíamos dividir 2 grupos, ¿no? Mujeres 3 personas, hombres 3 personas, aspirando de oxígeno, ¿no? Y 5 minutos cada momento. Yo era como encargado. Yo 5 minutos, 5 minutos, ¿no? Girando. Y al siguiente día, como cuando me levanté, estaba normal. Ahora yo puedo respirar, ya. Ahora yo puedo caminar. Pero no hay opción para conseguir una casa donde nosotros ya dormimos abajo, ¿no? Por eso no hay otra opción, ya tomando taxi otra vez subimos hasta zona de como ruta de periférica. Entonces llegando a periférica, otra vez vomitar, acostar, ya desastre. Pero apenas ya había hecho la ceremonia de establecer la iglesia Misión Buena Nueva a través de Pastor Oh Sung Kyun y tomando fotos, ya. Ellos ya regresaron, solamente nos quedaron. Yo y mi esposa, también matrimonio de Leonardo. Empezamos. ¿Dónde están 50 justos? Era mentira. Después de recibir la salvación, Juana, Paco y su hermano Germán Paco, ellos estaban conversando, ¿no? Ya que nosotros ya digamos solamente una mentira, que ya estamos teniendo grupo 50 justos, ¿no? Para que rápidamente enviara a un misionero. Yo considero que era mentira, pero Dios utilizó esa mentira para que enviara nuestro matrimonio tan pronto. Si hubiera esperado que llegara la cantidad 50 justo, entonces demoraría unos de 3 años, ¿ya? Pero por la gracia de Dios, Dios nos rescató de Isla Jamaica, mudando a La Paz de Bolivia. Además, empezando otro idioma diferente, ¿no? Antes, durante 3 meses, apenas estaba arrancando a aprender inglés. Y me sentía que yo puedo estudiar, pero de repente ya cambió. No sirve de nada inglés y ya ahora yo tengo que arrancar, estudiar español. Pero no podía comprender el idioma español. ¿Qué es esto?
para leer, poco fácil, pero un día yo estaba abriendo la Biblia, ¿no? Entonces, encontrando, entiendo, podía, estuvo, hablaste, etcétera, etcétera. Este vocabulario yo investigué en el diccionario, donde aparece coreano y español. Pero no sale, ¿eh? Hablando, comiendo, estuvo, había, ¿por qué no sale? Se llama conjugación, ¿no? Conjugación no sale en el diccionario de nosotros. Solamente el verbo, infinitivo. Comer, pensar, hablar, nada más. Pues yo estaba pensando que este diccionario que hizo los coreanos, todo falsos, yo tiraba. No sirve de nada este diccionario que no aparece nada de vocabulario, es mentira. Entonces ya. Entonces yo tiré. Además yo no podía hablar. Pero ya Elena estaba traduciendo, por eso estaba predicando en coreano y ella traducía. Pero pasando uno de 6 meses, y hubo seminario en la iglesia de Lima de Perú. Por eso yo fui con Leonardo, nosotros fuimos. Pero Pastor Leon Hain Lee me trataba comunión, ¿no? Me decía que, Pastor Juan Kim, usted tiene que saber que usted si no puede aprender español, ya tiene que regresar a su casa de Corea del Sur, ya no puede existir como misionero. ¿Quiere aprender o no? Así me apretaba, ¿no? Amenazaban. Oh, Dios mío. Estaba muy apretado de mi corazón, estaba angustiado. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé. ¿Qué es español? No sé. Pero llegando el tiempo, no pasando 6 meses, ya tenía que decidir mi corazón. Yo tengo que predicar sin traductora o no. ¿Ya? Y luego cuando regresé de Lima de Perú, yo llamé al matrimonio de Leonardo. Ya vea, seminarista Leonardo, escuche. Este domingo yo voy a predicar en español. Ya, vamos a escribir, ya, escriba, ya, lo que yo hago, yo digo, ya. Entonces, haciendo, hermano, ¿cómo está? Vamos a abrir la Biblia, y capítulo tal, ya, versículo. Y preparando todo, ya, un día, el día domingo que viene, ya, presenté ante los hermanos sentados, uno de 20 o 30 personas así, sentados. Entonces empecé a leer la carta, ¿no? Donde estaba apareciendo la letra, hermanos, y cómo está, y sí, ahí. Y hablando, me perdí. ¿Dónde ubicar? Ay, ¿dónde ubicar? No sabía, ¿dónde? Por eso ya, yo le dije, hermanos, ya, tiene que entender, yo quiero decir, ¿ya? Yo hablo, ustedes tienen que entender. Al terminar el primer culto sin traductora, ¿no? Creo que ella nunca había entendido nada de mi predicación. Pero no importa, yo ya hablé. Con esta forma, poco a poco estaba pasando, o sea, mejorando, ¿no? Y yo hice convocatoria a los seminaristas, ¿ya? En aquel entonces, y algunos ingresaron, ¿no? Y Juana Mancilla, también soy amiga, y no sé muy bien, ya me olvidé de su nombre. Y luego 2 personas ingresaron, justamente la misión, bueno, me mandó para que fundara otra vez en la ciudad de Santa Cruz, donde está pastoreando Pastora María Marta Monar, sí. Entonces, yo empecé a buscar una casa y empecé a arrancar la iglesia de Santa Cruz de Bolivia, ¿no? En aquel entonces, y cada mañana tenía que empezar clase de seminario, ¿ya? Entonces, abriendo la Biblia coreano y
también acá está diccionario. Cuando yo empecé a hablar, entonces ya seminaristas estaba escuchando atentamente y luego me decían, pastor, más tarde ya tiene que hablar así, tiene que corregir su pronunciación y también tiene que usar así. En vez de irme a un instituto de idioma español, yo aprendí español por medio de clase de seminario. Además, mi esposa estaba ayudando, corrigiendo, ¿no? Aunque nunca hizo tarea, pero estaba ayudando sobre corrección de pronunciación y oración. Significa que sin saber nada de misión, sin saber nada de idioma español, Dios me envió a Bolivia, por eso quedándome 3 meses. Durante 3 meses yo he visto que nada que ver mi obra, Dios estaba salvando muchas personas. Algunas personas, ya fulano. Y también siguiendo como seminario para establecer los siervos, y ingresaron muchos. Un día llegó un hombre, ¿no? Se llama Bernabé, ese hombre muy alto, blanco. Ya llegando en seminario, algún momento él estaba aprendiendo bien, ya quería vivir con el evangelio, quería servir al Señor, pero de repente él salió de seminario ya. Y luego no sabía dónde se queda, tomando bebida, algo, ya, nada que ver con nosotros. Pero pasando algunos meses, un día visitó en la tarde, trajo un hombre y me decía, pastor, ya usted me enseñó que cuando tenga hambre, cuando tenga dificultad, predique el evangelio. Pues tenía hambre, entonces yo empecé a predicar el evangelio donde hay cementerio. ¿Cementerio? ¿Por qué predica cementerio? No, en el cementerio hay alguien que está vendiendo flores. Entonces, predicando el evangelio, un hombre recibió, entendió algo de evangelio. Ya por eso yo traje, salude, este es Justo. ¿Justo? ¿Quién es Justo? ¿Cuál es su nombre? Soy Justo. No, Justo es salvo. Entonces, ¿cuál es su nombre? Yo soy Justo. ¿Su nombre es Justo? ¿Justo? Entonces, antes de recibir la salvación era Justo. Después de recibir la salvación, está siendo Justo. Siempre Justo. Su padre era muy bueno, ¿no? Puso su nombre ya. Su hijo se llamará Justo. Wow. ¿Saben que ahora está apareciendo Ribera Alta? Justo así está apareciendo, ¿no? Ribera Alta es nombre de la ciudad donde ubica la iglesia de Ribera Alta, y también apareció Justo, así dice. Imagínense, ese hombre, para salvarlo, una persona fue de la iglesia y luego le encontró, le trajo. Desde aquel tiempo impactó de la iglesia. Un día Justo trajo a su esposa, su hermano, su padre. Ya hace uno de 2 años atrás, yo fui a la iglesia de Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Su familia me invitó un almuerzo, ¿no? Se unían todos, uno de 50 personas, un montón de... Hasta yerno, ya nieto y todos juntos, o más o menos 50 personas se unen. Y Bernabé también, algún momento estaba apartado de la iglesia también. Un día estaba escuchando mi predicación y también impactó otra vez la iglesia de Santa Cruz de Bolivia, pero hoy en día no sé muy bien. Algún momento fue y algún momento regresa y tiene libertad. Significa que después de recibir la salvación, ¿quién puede ser bendito? ¿Sabe eso? Uno que recibe la guía de siervo de Dios. Ya, repito, ya, el tema de este seminario, ¿cuál es? El que recibe la bendición de Dios. Ya. ¿Quién puede ser bendito después de recibir la salvación? El que recibe
la guía de siervo de Dios. Por eso yo conté mi testimonio, ¿no? Ya yo no sabía nada de hacer misión, pero un día la iglesia Misión Buena Nueva me mandó que fuera a Jamaica para hacer misión. Pero llegando algún momento, entre 4 meses, ya no podía seguir más, pero Pastor Suba me mandó a Bolivia. Desde aquel tiempo conocí a los bolivianos, también a la iglesia y los hermanos, también conociendo mucha parte de provincia de Bolivia, y luego ya aprendí español, conociendo muchos hermanos también. Y luego ya Dios me envió a Asunción de Paraguay, San José de Costa Rica y Santiago de Chile. Puedo recordar el tiempo pasado, ¿no? Dios estaba dirigiendo, aunque yo no sabía, pero Dios estaba dominando, dirigiendo, para que yo sea bendito ante Dios. Este libro, Hechos capítulo 11, está saliendo la familia de Cornelio. Este hombre Cornelio era bondadoso, muy buena persona, adorando al Señor con la familia, ¿no? Y también en su corazón está lleno de amor, dando limosna a los pobres. Pero un día Dios le envió ángel. El ángel le presentó ante Cornelio. ¿Con qué propósito? Un propósito especial, que invitara el siervo de Dios, Pedro. Porque acá sale una palabra muy clara, como dice el versículo 13 de Hechos capítulo 11, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya? Es muy importante, las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Significa que el versículo 14 está hablando muy claro que antes de encontrar Pedro, Cornelio todavía no ha recibido la salvación. No era salvo, no era justo. Siendo pecador, podía adorar al Señor. Siendo pecador, podía ayudar a la gente. Siendo pecador, siempre estaba orando al Señor. Ya. Se puede orar, se puede ayudar, se puede adorar, se puede ver hasta visión del ángel. Pero únicamente no se puede. ¿Cuál es? No puede entrar en el reino de Dios. Esa es. Porque siendo pecador se va al infierno. Hoy en día no mucha gente está conociendo esta verdad. Mucha gente siendo pecador se siente como pecador. Está sintiendo como condenado. Soy pecador porque yo no cumplo mandamiento, por eso yo soy pecador. Pero no está creciendo que siendo pecador se va al infierno. Hasta ese punto no llega. Por causa de eso, está siendo tranquilo. Siendo tranquilo, al morirse, ¿a dónde va? Tranquilamente se va al infierno. Tranquilamente. Por eso el evangelio tiene que despertar a la gente. No, usted está siendo como pecador, el pecador se va al infierno. Tiene que arrepentirse. Por eso Dios envió el ángel para que invitara a Pedro. Pedro les hablará acerca de la salvación.
Entonces, seguramente, ¿no? Cuando Pedro que llega a la casa de Cornelio, ¿qué es lo que tiene que predicar? Sobre la manera de recibir la salvación. ¿Es cierto? Entonces, cuando llegó Pedro predicando el Evangelio, Jesucristo que quitó el pecado del mundo, murió en la cruz, por su sangre nosotros seremos perdonados todos nuestros pecados. Esta palabra, cuando estaba predicando, ya descendió el Espíritu Santo del Señor sobre la vida de Cornelio y la familia. Ya yo les digo, ellos, la familia de Cornelio, no estaba orando, no estaba ayunando, sino que estaban escuchando de la predicación de Pedro. Pero ¿cómo ellos recibieron la salvación? Por creer en la palabra de Dios, por creer el Evangelio. Descendió el Espíritu Santo del Señor. En aquel entonces, escuchando esta palabra, entre todos los judíos, ¿cómo estaban? Diciendo, entonces Dios había dado el arrepentimiento de la vida hasta los gentiles, estaba diciendo. ¿Qué es lo que había dado? Ya voy a leer el versículo 16. 16, entonces me acordé de los dichos por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ya como dice, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, así dice. Wow, esta palabra es muy especial, el versículo 18, Dios verdaderamente les dio el arrepentimiento para la vida, así dice. Ya. Mucha gente hoy en día está interpretando el arrepentimiento después de cometer y luego llorando, orando, pidiendo perdón, perdóneme mis pecados. Eso es lo que está haciendo como arrepentimiento, pero no es así. El arrepentimiento para la vida, es decir, que una vez a la vida llega. Repito, el arrepentimiento para la vida es una vez a la vida llega en su corazón. Yo pensaba que para recibir la salvación tenía que cumplir todos los mandamientos, pero en vez de cumplir mandamientos de Dios, solamente creo en el nombre de Jesucristo y también su sangre que había limpiado todos mis pecados en la cruz. Creyendo eso, yo puedo ser perdonado, siendo justificado, siendo salvo. Eso es el arrepentimiento para la vida, así dice. Ya obtuvo la vida por arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Anteriormente estaba caminando, cumpliendo mandamiento de Dios. Por medio de cumplimiento de mandamiento de Dios será salvo. Así estaba llevando conocimiento, pero no es así. No es que la gente debería cumplir mandamiento de Dios para recibir la salvación, sino que debería creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos salvos. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos perdonados todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Ya, últimamente vamos a ver esta palabra como dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, como dice, eterna redención. Ya, ¿quién hizo la redención eterna? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que hizo la redención eterna? Eternamente limpió el pecado del mundo una sola vez para siempre por su sangre. Para que para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Creyendo en esta palabra, será salvo. Creyendo en esta palabra, puede recibir el perdón de los pecados y también el Espíritu Santo del Señor por regalo. Puede renacer. Por eso, la bendición viene por escuchar la palabra de Dios. La bendición viene por aceptar la guía de siervo de Dios. La bendición viene por medio de la iglesia. Creo que muchos hermanos están permaneciendo en la iglesia todavía. Los hermanos bolivianos habían recibido la salvación. Aunque pasa alguna dificultad, algunas veces ya pasa como el tiempo tan pesado, ¿no? Pero permaneciendo en la iglesia, por fin llega la bendición de Dios. Por fin llega la esperanza de Dios. Espero que Dios les bendiga a todos los miembros de la iglesia de Generación de Fuego, donde está pastoreando el pastor Marcelo Espejo, para que ustedes sean bendecidos ante Dios. También todos los pastores que están participando, ojalá que sean utilizados de Dios. También espero que Dios les bendiga a todos los hermanos que están escuchando esta palabra, para que sean instrumentos del Señor. Un día Dios va a utilizar cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por haber dado esta oportunidad durante 2 días que yo podía dirigir este seminario bíblico. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos protege. También cada día Dios nos bendice. Durante 2 días, por la invitación del pastor Marcelo Espejo, yo podía predicar el Evangelio ante los pastores y también los hermanos de Chile y de Bolivia, también de Ecuador. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos la fe y también para que nosotros vivamos por la fe, Señor. Hoy en día mucha gente están siendo condenados, están siendo pecadores, aunque están congregando en la iglesia, pero en sus corazones todavía está permaneciendo el pecado. Espero que el Señor les bendiga para que reciban la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor porque Dios había dado la promesa a cada uno de nosotros. Como Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos salvos. Por la muerte de Jesucristo ya nosotros estamos siendo hijos de Dios. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya nosotros estamos siendo justos ante presencia de Dios. Gracias, Señor, por haber dado este seminario bíblico. Espero que sea glorificado por nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la invitación, Pastor Marcelo Espejo. Gracias a todos. Muchas gracias, Pastor Juan Kim. Durante 2 noches, a través del tema El que recibe la bendición de Dios, escuchamos. Entonces, todos los pastores líderes, también hermanos, hermanas que están acompañando este gran seminario bíblico, estamos muy agradecidos. También especialmente la invitación de Pastor Marcelo, también realizamos, ¿no?, ese gran seminario bíblico. No sea como primero, sino también continuamente, ¿no?, queremos realizar y trabajar juntos. Entonces, anuncio, ¿no?, antes de terminar, queremos anunciar a todos
Entonces, el primer anuncio es la Escuela Teología de Buenas Nuevas. La sede está en Nueva York. Desde Estados Unidos estamos dando esa teología. A través de teología va a edificar la vida de creencia. También profundamente podamos aprender. Ahí Dios va a bendecir en su pastoreo también cada uno de los hermanos. Entonces queremos invitar un video documental de teología Buenas Nuevas. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Gracias. Y entonces, a través de teología, ahora en todo el mundo está aprendiendo muy bien. Hasta ahora, en ese momento, como casi 8,000 estudiantes del mundo están inscritos, porque una escuela de teología por virtual más grande que todo el mundo parece, ¿no? Entonces Dios está trabajando fuertemente. Entonces deseamos todos los pastores líderes, hermanos, inscribiendo y aprender. Entonces va a edificar la vida de creencia. También siguiente anuncio es próximo mes, ¿no? Próximo mes, el mes de marzo. Desde el 15 al 19 de marzo realizaremos CLF, ¿no? La sigla CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Es tiempo de conquistar por este tema el fundador, Pastor Osvaldo Padar, y conferencia. Entonces también mostraremos un video corto para ustedes. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Sí, muchas gracias. A través de conferencia, muchos pastores líderes tienen bastante interés. Ahí y participando conocemos más programas de la Misión Buenas Nuevas. Así siendo como amigos, tener buena amistad. Así juntamente avanzamos, también transmitimos el Evangelio. Que no pierdan esa oportunidad. O sea, a través de Facebook y Congreso de Líderes Cristianos Bolivia, también Facebook, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y mayor información ahí puede tener. Luego también ahí puede inscribirse. Entonces, esta noche, muchas gracias. Entonces, y pastor, expositor también, Juan Kim, muchas gracias por su palabra
está muy agradecido. Entonces, esta noche entre los pastores líderes también, hermanos, saludando, ¿no? Al expositor, también entre los pastores, saludando, terminamos. Muchas gracias, sí, hermanos. Muchas gracias, Pastor Joaquín.